El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba respondió: muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera que Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy interesante este encuentro de hoy de Jesús con este escriba que viene a preguntarle acerca de los mandamientos. Pero para entender un poquito mejor el contexto, vamos a ponernos un poquito en el contexto histórico, ¿no? Como hacemos siempre. El escriba es un maestro de la ley. El escriba es un hombre conocedor de la ley, versado en la ley. Y evidentemente este escriba, hombre versado en la ley, conocedor de la ley, se da cuenta que en Jesús hay un conocimiento muy profundo de esa misma ley. Entonces se acerca para hacerle esa pregunta que tanto preocupaba a todos los maestros de la ley. Porque según los estudiosos de la ley judía, la ley de Dios contenía, además de los 10 mandamientos, teniendo en cuenta todas las otras indicaciones que va dando Moisés en el desierto, y etcétera, etcétera, la ley contenía la belleza de más de 600 preceptos, de los cuales un poco más de un tercio eran positivos, es decir, obligación de hacer cosas, y el resto eran preceptos negativos, o sea, prohibiciones. Entonces siempre existía la discusión acerca de cómo tener que ordenar estos preceptos, porque esos 600 y pico de preceptos estaban también organizados en categorías, había, según la materia de que se trataba, había preceptos más graves o más leves, y también ahí había otras categorías. Bueno, la cuestión es que la cuestión resultaba bastante, no tanto confusa como difícil de llevar a la práctica y de comprender. Entonces, esta preocupación del escriba es una preocupación muy legítima y se acerca a consultarlo a Jesús. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le da una respuesta que no digo que lo descoloca, pero sí que lo asombra y que al mismo tiempo le resuelve todos los problemas. Jesús le responde con el texto de la Shema. La Shema sería el credo que rezaba el piadoso israelita 3 veces por día. Ese: escucha, Israel, el Señor tu Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ese credo del israelita, que era la oración que el israelita rezaba 3 veces al día, era el compendio de la fe
¿qué era lo más importante? Y lo más importante era conocer y amar a Dios. Del conocimiento y del amor a Dios, obviamente emanaba todo lo demás. Pero el Señor le agrega una pequeña vueltita de tuerca a esto y le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etcétera, 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 y a tu prójimo como a ti mismo. Y de esa manera se resumen la ley y los profetas. Es decir, el amor a Dios por sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a sí mismo es el resumen de la ley y los profetas. Si yo vivo y practico todo esto, voy a estar indirectamente cumpliendo todos los mandamientos de la ley. Lógicamente que habría mandamientos más particulares, más detallados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿de qué me vale cumplir a pie juntillas los 600 y tanto de mandamientos si yo no tengo en cuenta lo más importante, lo fundamental, que es el amor a Dios por sobre todas las cosas y el amor al prójimo por amor a Dios? ¿De qué me vale conocer todas las categorías de los mandamientos de la ley si no vivo el espíritu de la ley, que es precisamente que el Señor nos presenta, que es el credo del pueblo de Israel? El escucha, Israel, el Señor tu Dios es solamente uno, etcétera, etcétera. Sin eso, todo lo demás pierde sentido, como también a partir de eso, todo lo demás adquiere sentido. Porque si yo pongo el amor de Dios por sobre todas las cosas, voy a estar necesariamente amando a mi prójimo como a mí mismo. Si yo amo a Dios por sobre todas las cosas, tengo lugar en mi corazón para amar al prójimo, para amar a las criaturas, para amar la naturaleza y para amar a toda la creación. Si yo verdaderamente amo a Dios por sobre todas las cosas, voy a estar practicando la justicia, la prudencia, la templanza. Si yo amo a Dios por sobre todas las cosas, voy a estar abierto para recibir al hermano, para acogerlo, para satisfacer sus necesidades, para acompañarlo, para ayudarlo en sus dificultades. Si yo amo a Dios por sobre todas las cosas y lo tengo en mi corazón, voy a estar amando al prójimo como a mí mismo. Entonces todo lo otro, todo lo demás, se va a ir dando por añadidura. Hoy el Señor nos está pidiendo y nos está recordando que el fundamento de todo es el amor, y no cualquier amor, sino el amor a Dios. Ese amor a Dios que nos amó primero, que nos creó por amor, que nos redimió por amor y que nos sigue acompañando por amor. Ese amor que nosotros tenemos que retribuirle a Dios a través de nuestra entrega, de nuestra apertura de corazón, y ese amor que se manifiesta en el amor a los hermanos, ese amor que se manifiesta en la oblación, en la caridad, en el acompañar al otro, el estar con, el estar junto a, el acompañar, el asistir, el procurar el bien del otro.
Un amor al prójimo que se manifiesta también en el cumplimiento de nuestras obligaciones en la sociedad, en la familia, en la cultura, en todo lo que es nuestro quehacer cotidiano. Nuestra vida depende fundamentalmente del amor de Dios. Y nuestra vida trasciende en la medida en que ese amor de Dios lo ponemos de manifiesto en el amor a los hermanos. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado.